La Biblia, libro por libro, un panorama bíblico. Hola amigos que nos siguen a través de Buenas Nuevas, que Dios les bendiga en este inicio de año, que el Señor cumpla en cada uno de ustedes el plan que ha diseñado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y en la sección de libro por libro, un panorama bíblico, vamos a hablar acerca del primer libro de Crónicas. Este libro es uno de los libros que están considerados como históricos del Antiguo Testamento y formaba parte de un libro mayor que también incluía Segunda de Crónicas. Es un registro de la historia de Israel, comenzando con una genealogía de los descendientes de Adán y terminando con la cautividad de Israel en Babilonia. Esta historia condensada de Israel se escribió para dar esperanza a los israelitas cuando buscaban reconstruir su nación tras el cautiverio. El tema principal de Primera de Crónicas es el reinado de David, que se presenta como un ideal que el pueblo debe seguir. El autor comenta rápidamente los errores de David y se concentra en los aspectos positivos de su reinado. Vemos a David aquí como Dios lo vio, un hombre conforme al corazón de Dios. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas registran la ascendencia de Israel desde los albores de la historia hasta el momento cuando Israel regresa a Babilonia. La lista hace énfasis en la línea real de David, que se había mantenido intacta aún a lo largo de los terribles años de destierro. Esto debía alentar a los judíos que trataban de reconstruir su fracturada nación. Mientras estaban en el destierro, muchos habían comenzado a pensar que Dios los había abandonado. La supervivencia de los descendientes de David les daría esperanzas para el futuro. La última mitad de Primera de Crónicas registra los acontecimientos del reinado de David y enfatiza su papel de conducir al pueblo a la adoración de Dios. Aunque David no se le permitió edificar el templo de Dios, prometió construir para él una casa real, puesto que sus descendientes reinarían para siempre. Esta promesa fue la base de la esperanza de Israel de retornar del cautiverio. Podían ver que los descendientes de David estaban todavía entre ellos. Estaba claro que a pesar de la pasada desobediencia de Israel, Dios no los había abandonado. Dios estaba en vías de reconstruir su pueblo escogido. Así pues, el propósito de este libro, Primera de Crónicas, es registrar la historia del reinado de David y alentar y amonestar al pueblo de Israel mientras procuraba recuperarse tras el cautiverio babilónico. El autor de este libro se es desconocido, aunque una antigua tradición sugiere que Esdras fue su autor. El destinatario, el pueblo de Israel, tras su regreso de cautiverio en Babilonia. La fecha, aproximadamente 430 a.C. El escenario, el periodo del reinado de David sobre Israel, el siglo onceavo antes de Cristo. Versículo clave: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Está en el capítulo 14, versículo 2. En los personajes claves, aquí vamos a encontrar David y Salomón. Esto fue el panorama bíblico de Primera de Crónicas. Que Dios te bendiga. La Biblia, libro por libro, un panorama bíblico.